tardes a todos los amigos presentes. La Sociedad Académica Bolivariana del día de hoy tiene, en cumplimiento de su función de definir el pensamiento y el desempeño de nuestro libertador, queremos hacer llegar a los interesados unos aspectos muy importantes de nuestra historia, especialmente en el día de hoy, a través del 67º encuentro virtual, es decir, el 67. El tema de hoy es de suma importancia. El tema lo tratará el ilustre coronel Alfonso Plazas Vega y se trata de octubre, mes del descubrimiento de América. El coronel Alfonso Plazas Vega es un personaje de la más singular importancia para el país. Ha sido un hombre curtido en todas las actividades importantes de la patria. Es, a pesar y además de ser un brillante coronel que ha cumplido funciones extraordinarias a través de toda su vida militar, es un administrador de empresas de la Universidad de América. Está especializado en administración pública de la ESAP y está diplomado en alta gerencia de la Universidad de los Andes y diplomado en asuntos internacionales de la Sociedad de Asuntos Internacionales de Madrid. Como oficial del ejército colombiano, como cadete a la escuela militar, alcanzó el grado de coronel y se retiró en 1982, después de haber cumplido unas funciones verdaderamente extraordinarias. Durante su carrera militar fue comandante del grupo de guías de Casanare en Yopal y comandante de la Escuela de Caballería de Bogotá y segundo comandante de la Brigada Segunda en Barranquilla, y además director del Departamento de Estrategia de la Escuela Militar Superior de Guerra. Además de su meritoria e importantísima carrera militar, se ha destacado como conferencista, escritor y catedrático en varias universidades y casi todos los institutos militares del país. Fue profesor de la Universidad de La Sabana, la Escuela Militar de Cadetes, la Escuela Superior de Guerra y las escuelas de formación de oficiales. Es miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia de Historia de Boyacá, de la Academia de Historia Militar y del Instituto Sanmartiniano de Colombia, y fue miembro de la Sociedad Colombiana de Economistas. Ha publicado 10 libros y varios artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha sido condecorado 17 veces por el gobierno colombiano, por las fuerzas militares de Venezuela, por su servicio activo, y su retiro ha sido, después de su retiro, ha sido condecorado en 13 ocasiones. Se desempeñó como agregado militar adjunto en Madrid y ministro plenipotenciario en Pretoria, Sudáfrica. Además, ha sido delegado a varias conferencias internacionales. Fue director nacional de estupefacientes entre los años 2002 y 2004 y representó a Colombia en muchos foros internacionales sobre la lucha contra el flagelo de las drogas. Como resultado de esa tarea tan dura y difícil, fue privado de la libertad mediante una conspiración judicial, con pruebas fabricadas y testigos falsos, durante más de 8 años. Era una evidente venganza
del narcotráfico. Fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, que por fin reconoció sus méritos, y su caso es una demostración de la dura degradación moral de un importante sector de la justicia colombiana. De manera que en el día de hoy tendremos un excelente conferencista, además un héroe de nuestras Fuerzas Armadas y un hombre que con grandeza, con coraje y con gran inteligencia ha soportado la persecución de sectores enemigos de la patria. De manera que con todo agrado invito a mi coronel Luis Alfonso Plazas Vega, gran amigo de toda la vida, a que nos deleite con su conferencia Octubre, mes del descubrimiento de América. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría Dávila. Me siento muy honrado por la invitación que me hace usted como presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, nuevamente para dar una charla virtual a todos los amigos de la Sociedad Bolivariana. Pongamos en manos de Dios lo que vamos a hablar y cualquier comentario que pueda presentarse sobre lo que trataremos en este momento. Me complace ver a una cantidad de personas muy conocidas, personas que yo aprecio mucho, personas que han sido jefes míos y que por esa misma razón tengo con ellos un sentimiento de gratitud, de admiración y de amistad. Vamos a hablar de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, porque este es el mes del descubrimiento de América. Y en todo el continente y en algunos sectores de otros países del mundo, empezando por la madre patria España, es el mes más importante, porque fue el que le dio a España la calidad de la primera potencia mundial durante mucho tiempo. Las creencias sobre la configuración de la Tierra. En los primeros siglos de la era cristiana, la gente creía que la Tierra era plana y que al final estaban los abismos infernales. Y por esa razón, aventurarse en barco muy lejos de tierra firme era muy riesgoso. Pero las teorías de Claudio Ptolomeo en su geografía y su Macoraba planteaban la redondez del globo terrestre. De hecho, Ptolomeo, además de su teoría del geocentrismo de la Tierra con relación al universo, creía que las Indias, los hindúes, se hallaban mucho más cercanas de la Europa al navegar hacia Occidente. El heliocentrismo, es decir, la teoría de que la Tierra y otros planetas que hoy llamamos el Sistema Solar giran alrededor del Sol, fue planteado por primera vez por el matemático, astrónomo y clérigo católico polaco Nicolás Copérnico, pero despreciado por la propia Iglesia Católica. Luego fue retomado en el siglo XVII por Galileo Galilei, quien recalcó la redondez de la Tierra y la realidad comprobada a través de sus telescopios en 1632, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esto les decía algunos pasajes del Antiguo Testamento en la Biblia, y por tanto fue considerado una herejía. Juzgado por la Inquisición, fue confinado en su residencia por los 10 años que le quedaban de vida. El derrotero de algunos navegantes europeos a través del Océano Índico sirvió como un estímulo para otros que pensaban que se podía llegar al Asia Oriental navegando hacia el oeste. Uno de ellos era Cristóbal Colón, quien defendía la hipótesis de que el diámetro de la Tierra era tan pequeño que fácilmente se podía alcanzar el Asia navegando desde Europa hacia el occidente, o sea, hacia Poniente. Adicionalmente, se sabía que en países lejanos como la China, el Japón o la India, la producción de especias y de sedas tan ambicionadas y caras para los europeos salían muy costosas por las expensas de los viajes. Se rumoraba además que en esos lugares había piedras preciosas y oro. Sin embargo, desde la época de Marco Polo, el navegante veneciano, 2 siglos atrás, nadie había regresado a esos lugares.
Marco Polo había escrito un libro tomado de su bitácora en el cual narraba su viaje y describía con detalle esas tierras. Cristóbal Colón. Cristóforo Colón nació en 1451 en Génova, Italia. Su padre, Domenico Colombo, era cardador de lana y su esposa, o sea, la mamá de Cristóbal Colón, Susana Fontana Rosa, ama de casa. Desde temprana edad, Cristóforo Colombo manifestó a sus padres que su interés no era la producción de lana, sino el mar, para conocer el mundo. Por eso se hizo a la mar cuando tenía 14 años en 1465. Fue así como en 1470 recorrió el mar Mediterráneo y después navegó hasta Inglaterra e Islandia. De regreso se estableció en Portugal con su hermano Bartolomé. Allí aprendió a dibujar portulanos. Los portulanos son cartas marinas y se dedicó a venderlas para subsistir en Lisboa. Esta actividad le obligaba a aprender elementos de latín que estaban utilizados en las cartas, conocer la geografía del mundo conocido, en especial los mares, y relacionarse con personas que él admiraba, como los geógrafos y los navegantes que eran sus clientes, los que le compraban los portulanos. Colón en esa tarea se convenció no solo de que la Tierra era redonda, sino de que por el camino del Océano Atlántico se podía llegar a las Indias Orientales. Para comunicarse con los clientes de sus mapas de otros países, Colón necesitaba el latín, así que lo estudió con juicio. Y esto le permitió además la lectura de libros sobre el tema cartográfico y la geografía universal. Entonces le resultó una comisión bien pagada en la isla de Madeira, cerca de Portugal, para comprar y traer a Lisboa un cargamento de azúcar. En la isla entró en contacto con el gobernador y conoció a su hija Felipa Muniz de Perestrello. Se enamoraron y se casaron en 1479. Con ella tuvo un hijo, Diego, nacido en 1480. Más tarde sería su compañero de aventuras de mar, su confidente y el futuro virrey de las Indias. La lucha por el apoyo económico para el viaje. Colón contaba con un ejemplar de los viajes de Marco Polo, en una época en que leer libros era un lujo. Y no solo lo leía, sino lo estudiaba. Su contenido lo llevó a concluir que navegando al occidente a través del Atlántico, encontraría a Japón 4.500 kilómetros al oeste de las Islas Canarias y un poco más lejos a China e India. De todos modos, era un camino más corto y menos aventurado que el viaje por tantos países y tantos peligros que conllevaba el recorrido por Oriente. El proyecto de Cristóbal Colón. El proyecto comprendía la financiación de una expedición a Zipango, en Japón, y a Catay, en China, navegando al oeste de las Islas Azores por el Océano Atlántico. Incluía la organización de 3 carabelas con vituallas y mercaderías para comerciar. Aspiraba a ser nombrado caballero, almirante y gobernador de los territorios descubiertos. Y adicionalmente la adjudicación del 10% de las ganancias obtenidas en las tierras descubiertas y 1/8 de las ganancias obtenidas por cada barco que comerciase en dichos países. Negocio redondo, ¿no? El rechazo de Portugal. Pero era una locura. En 1484, Cristóbal Colón presentó su proyecto al rey Juan II de Portugal. Pero fue reprobado por una comisión de sabios designada por el soberano luso. Ellos consideraron equivocados los cálculos. Seguían pensando en el mejoramiento de las expediciones por la ruta de Oriente bordeando el África. Poco tiempo después de rechazado el proyecto en Lisboa, doña Felipa, esposa de Colón, falleció y con esto la época portuguesa de la vida de Colón se terminó. Era el año de 1485. A Inglaterra. Al año siguiente su hermano Bartolomé ofreció el proyecto a Enrique VII de Inglaterra, que no lo aprobó, ni siquiera lo estudiaron. A España. Mientras tanto, Colón llegó a España con su hijo Diego y el 20 de enero de 1486 presentó su proyecto al gobierno de los reyes católicos, doña Isabel y don Fernando. Nuevamente allí fue analizado minuciosamente
por una junta de notables, sabios y marineros. Ante ella, Colón tuvo que hacer la presentación del proyecto varias veces, sin resultados. En cada ocasión seguían en estudio. 4 años después, 1490, la corona española rechazó la teoría de la familia Colón por ser ajena a los preceptos geocentristas de la Biblia y por tanto inviable. A Francia. En 1487 Bartolomé Colón se desplazó a Francia. Los costos de este ambicioso propósito eran grandes, pero los iban realizando con un tesón ejemplarizante. En Francia tampoco fue aprobado el proyecto. Pasamos al caso curioso. El padre Marchena y la reina Isabel, quien apalanca el viaje con sus joyas. Desconsolado, pero no derrotado, Colón pidió apoyo económico a los padres franciscanos. Su petición solo se relacionaba con la vivienda para él y su hijo Diego en el convento de la Rábida, alimentación y facilidades para perfeccionar su proyecto. Era un tema intelectual. Pedía que le atendieran sus teorías y su proyecto. Los franciscanos lo autorizaron y un grupo de clérigos lo recibió en el monasterio, lo alojaron y lo escucharon. De Dios. Entre ellos había una persona especialmente interesada en el tema, el padre Fray Juan Pérez de Marchena, exconfesor de la reina Isabel la Católica. El padre Marchena, como le decían, decidió viajar a Madrid y pedir a la reina que escuchara personalmente el proyecto, el cual a su juicio podía ser trascendental. La reina recibió a Colón con Juan Pérez de Marchena y quedó convencida de la bondad del proyecto. Además, como el que lo estaba promoviendo era un cura, quedaban subsanados los temas de los temores relacionados con la Biblia. Aunque su esposo Fernando de Aragón no estaba tan interesado, porque su obsesión era sacar a los musulmanes de la península ibérica, le concedió a la reina la razón y dio el apoyo al navegante genovés. Así fue como en abril de 1492 Colón obtuvo el apalancamiento económico de los reyes católicos. No es que la reina Isabel donó sus joyas, no. Las puso como fianza. El apalancamiento económico de los reyes católicos, quienes le autorizaron el proyecto sin financiar de llegar a Asia por el oeste, atravesando el mar Océano, mediante unas capitulaciones que incluían la propiedad y posesión de todas las tierras que fueran descubiertas a nombre del reino español. Se llamaron las capitulaciones de Santa Fe. Las prebendas de importancia que no tenían costo para la corona le fueron aprobadas en las capitulaciones. Las joyas de la reina fueron empeñadas como respaldo a la financiación, es decir, si fracasaba el proyecto, con ellas se cubrían las pérdidas. Como el proyecto no fracasó, sino que fue abrumadoramente exitoso, las joyas de la corona no solo no corrieron riesgo, sino que se complementaron enormemente con oro, plata, esmeraldas y otras piedras preciosas llevadas de Latinoamérica. Para finalizar su empresa, Colón tomó contacto con don Luis de la Cerda, duque de Medinaceli, un hombre muy rico, con enormes ingresos. Medinaceli, atendiendo el respaldo de la reina, puso 3.000 ducados a disposición de Colón y gracias a ello pudo contar con las 3 embarcaciones, salario para los marineros y otras cosas. De todos modos, Martín Alonso, de quien se hablará más tarde, aportó de su hacienda personal $500,000 de maravedís, la tercera parte de los gastos fiscales físicos de la empresa. El resto de los costos fueron asumidos por el Consejo de Palos de Mover en cumplimiento de una real provisión, apalancamiento, de sus majestades los reyes católicos, que también se explicará más adelante. Colón firmó el embargo de los 2 barcos de Moguer en presencia del escribano Alonso Pardo. Se trataba de 2 carabelas españolas. La felicidad de Colón era indescriptible, además de su reciente unión con Beatriz Enríquez de Arana, con quien ya había nacido su segundo hijo, Hernando. Las llamadas 3 carabelas y sus tripulaciones. Las carabelas eran veleros pequeños, de entre 40 y 60 toneladas, con una tripulación de 20 a 30 hombres, los cuales dormían sobre el puente superior. Estas embarcaciones manejaban bien el viento mediante sus 3 velas rectangulares. Los portugueses mejoraron este tipo de naves durante el siglo XVI
volviéndolas más propicias para la navegación en alta mar. Las carabelas, en su forma definitiva, fueron puestas a punto por Enrique el Navegante, quien pertenecía a la orden militar religiosa de Cristo. Por eso dispuso adornar las velas con una cruz roja, emblema de su orden militar. Aquí podríamos poner también la siguiente ilustración con las carabelas. Las primeras carabelas fueron empleadas en labores de reconocimiento en las costas. No llegaron. Bueno, en labores de reconocimiento en las costas africanas. En ellas, el navegante portugués don Bartolomé Díaz dio la vuelta al Cabo de la Buena Esperanza en el sur del África en 1488. Y me ufano de haber estado en el monumento que hay a esa hazaña de Bartolomé Díaz, allá en ese lugar. Allá por donde en el Cabo de la Buena Esperanza se unen dos océanos y está el reconocimiento de este gran navegante Bartolomé Díaz. Después de ese acontecimiento, las carabelas fueron reemplazadas por naves o naos de mayor tonelaje con 2 o 3 puentes. Una nao no era vamos a ver, la Santa María. Ya hablamos de 2 carabelas españolas. Esa es la Pinta y la Niña. Son la Pinta y la Niña. La Santa María. Una nao era equipada con velas rectangulares, con un castillo de proa y un castillo de popa. Tenía una mayor capacidad tanto de pasajeros como de carga y enfrentaba mejor las tormentas. De modo que a las 2 carabelas de Moguer, Colón quiso adicionarle una nao, que sería su nave de comando. La nave del almirante con especificaciones y tecnología portuguesa, lo más adelantado en materia de navegación. En ese entonces la tenían los portugueses. Había sido construida en Galicia, la provincia española al noroccidente sobre el Atlántico y al norte de Portugal. Su dueño, Medinaceli, la llamó La Gallega. Por su parte, Fray Bartolomé de las Casas, cronista del viaje, llama a la nave en que viaja Colón con el nombre de La Capitana. Dice el cronista: en los años 1460-1470, todas las naves genovesas, sin excepción, se colocan bajo la invocación del cristianismo y se afirman como navíos de fe. La tradición genovesa habría podido llevar a Colón a llamar su barco Santa María. Los navíos genoveses llevaban exclusivamente el nombre de Santa María, acompañados por el nombre de uno o varios santos. Eso es lo que dicen los estudiosos del tema, para haberle cambiado el nombre a la nave de comando, primero de La Gallega a La Capitana y después de La Capitana a la Santa María. Se calcula que tenía 26 metros de eslora y tenía capacidad para un centenar de barriles. Recordemos que la eslora es el largo, ¿no? La Niña. La Niña era una carabela redonda, construida en Moguer, que había tomado el nombre de la patrona de esa ciudad, Santa Clara, pero como la embarcación perteneció a Juan Niño, armador de Moguer, los marinos lo llamaron La Niña. Medía 23 metros de eslora. La Pinta. En cuanto a la Pinta, es también posible que haya tenido otro nombre, Santana, pero finalmente le llamaron La Pinta. Tenía 23 metros de eslora. Las 3 naves. Las Casas describe así las 3 naves. Cuando hablo de de las Casas, hablo de Fray Bartolomé. Recordemos que las Casas eran 2 hermanos. Fray Bartolomé, que llegó a México, y Fray Domingo, que llegó a la Nueva Granada. Fray Bartolomé nos describe así las 3 naves. Una carabela que tenía nombre La Pinta, que era la más ligera y velera. En la otra, que llamaban La Niña, y en la tercera, que era la nao, algo mayor que todas, quiso ir él. Y así aquella fue La Capitana. Él es Cristóbal Colón. Esta, a continuación, es la versión de Hernando, el segundo hijo de Cristóbal Colón. La carabela capitana que debía abordar el almirante se llamaba la Santa María. La segunda, que tenía por comandante a Martín Alonso Pinzón, se llamaba La Pinta. Y al fin la tercera, Niña, que era dirigida según el modo latino.
Para simplificar las cosas, los libros escolares en todo el mundo hablan de las 3 carabelas de Cristóbal Colón: la Pinta, la Niña y la Santa María. Pero eran 2 carabelas y una nave. Lo cierto es que el día 23 de mayo de 1492, enfrente de las puertas de la iglesia de San Jorge de Palos de la Frontera, en presencia de Cristóbal Colón, Fray Juan Pérez y las autoridades locales, se dio lectura a la Real Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a los vecinos de Palos de Mover, para que pusieran a disposición de Colón las 2 carabelas totalmente armadas y aparejadas. Dice así: Granada, 30 de abril de 1492. Bien sabedes como por algunas cosas fechas y cometidas por vosotros en deservicio nuestro, por los del nuestro consejo fuisteis condenados a que fuesedes obligados a nos servir 2 meses con 2 carabelas armadas a vuestras propias costas e expensas. Eso está en el Archivo General de Indias. Quiero contaros otra anécdota personal. A ese lugar llegamos en mayo de 1990 con los oficiales del Ejército Español, miembros del curso de Estado Mayor, no solo para conocer el lugar histórico, que lo mantienen muy bien, sino para escuchar el relato de los acontecimientos de ese lugar. Pero el guía no estaba. Como quiera que se hallaban cerca de 200 alumnos de colegios en edades de 12 a 16 años esperando el relato, y dado que los oficiales españoles no lo conocían, con mucho gusto y a petición de un oficial español que conocía mi afecto por la historia y que me propuso, reemplazamos al guía con una gran satisfacción. Y echamos este cuento completo en aquella oportunidad, en el sitio, en el preciso, en Palos de Mover, Palos de la Frontera. Los hermanos Pinzón. Quedaba un problema. Ahora lo difícil era enrolar a la tripulación necesaria para una empresa de tanto riesgo. La marinería del lugar no estaba obligada por la provisión de cédula real a participar en ella y no tenía el menor interés en enrolarse en una expedición tan arriesgada y bajo el mando de un desconocido que ni siquiera hablaba bien el español, Colón. Este hablaba el genovés, muy similar al italiano, hablaba el portugués y hablaba el latín. El español lo manejaba a medias y con acento italiano y con señas. Los marineros vecinos del puerto no estaban dispuestos a exponerse al viaje por esa característica del comandante, entre otras. Colón pensó en recurrir a una de las provisiones expedidas por los monarcas, en la que se le concedía autorización para reclutar marineros entre los presos de las cárceles andaluzas. Afortunadamente, al final no fue necesario. En otras expediciones, no de Colón, sino a lo largo de varios años más adelante, se irían a utilizar, pero no en este caso. Veamos. Los franciscanos del monasterio, que fueron fundamentales en las grandes decisiones previas a la expedición que descubrió el nuevo continente, presentaron a Cristóbal Colón como el más importante con el más importante armador y rico dirigente de la zona, marino avesado y admirado por los moradores. El hombre más querido, porque es que además estamos hablando de un lugar que dependía de la navegación, y el navegante número 1 se llamaba Martín Alonso Pinzón. Entonces los moradores lo admiraban y lo querían y lo seguían. De modo que los franciscanos presentaron a Cristóbal Colón al lado de este personaje. Tenía Martín Alonso una gran empresa marinera con todo y astillero, en compañía con sus hermanos, y era amigo de las expediciones. Colón le dijo a Martín Alonso: vamos a este viaje y salimos bien librados, y Dios nos descubre tierras, y yo os prometo partir con vos como mi propio hermano. Martín Alonso se entusiasmó y convenció a sus hermanos Francisco y Vicente, todos nativos de Palos de Mover, y también convenció a los hermanos Niño, familia marinera de Moguer, con los cuales animaron y enrolaron suficientes marinos para llevar a cabo la empresa, porque si al frente de la expedición estaban los Pinzón y los Niño, había garantía de éxito. La tripulación quedó conformada por algo más de 90 hombres. No había presos en esa expedición. Con frecuencia se oye esa especie, pero es falsa. Como les decía, en viajes posteriores sí los hubo. La nao, la Gallega o Santa María, como se le quiera llamar, quedó al mando de Cristóbal Colón como buque insignia de la expedición, Martín Alonso, capitán de la Pinta, y Francisco, capitán de la Niña.
En esa misma carabela iba en un comienzo Vicente Yáñez, el también Pinzón. Al parecer, este pasó a la nao como segundo del almirante después del arribo a las Canarias. Era una razón de relaciones humanas. Si bien Colón era el que sabía y el que tenía la idea y sabía lo que estaba haciendo, los marineros, pues ya hablamos de los problemas de idiomas y además de que su condicionamiento anímico era con los hermanos Pinzón, no con Colón. Entonces por eso sacaron a Vicente Yáñez Pinzón y lo pasaron de segundo de la nao o de la Capitana o Santa María. La primera etapa y la reparación en las Islas Canarias. La expedición zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto del 92. Llevaban provisiones, agua, vino, armas y municiones. Era una expedición militar. ¿Qué dice la bitácora? 3 días de agosto de 1492, la partida es de la Barra de Saltés a las 8 horas. Partieron hacia las Islas Canarias. El proyecto de Colón inicialmente contemplaba las Azores, pero como la paternidad del proyecto pasó de Portugal a España, la primera parte del recorrido también cambió a estas islas españolas. Colón visitó a la gobernadora de La Gomera, doña Beatriz de Bobadilla y Ulloa. Al llegar a las Canarias fue necesario detener la expedición durante un mes, porque el timón de la Pinta y las velas requirieron reparaciones. Reanudaron el viaje el 6 de septiembre. El tramo largo hasta Guananí. Se conoce la bitácora del viaje de Colón gracias al historiador, como les decía, Fray Bartolomé de las Casas. 6 de septiembre. Partió aquel día por la mañana del puerto de La Gomera y tornó la vuelta para ir a su viaje. Anduvo todo aquel día y noche en calma y a la mañana se halló entre Gomera y Tenerife. Viernes 7 de septiembre, todo el viernes y sábado hasta las 3 horas de la noche estuvo en calma. Y viene una larga relación de lo que pasaba cada día. La llegada a América. Como era de esperarse, la aventura más que expedición tuvo dificultades. Se presentaron conatos de motines a bordo, los cuales fueron sabiamente resueltos por cada uno de los hermanos Pinzón, en especial por Martín Alonso. 30 días de mar abierto parece haber sido el cálculo de Colón, comunicado antes de zarpar. De modo que desde el 6 de octubre empezó la inquietud. No era problema de provisiones, que aún había, era la ausencia de tierra. Los amagos de insubordinación no se hicieron esperar, pero fueron controlados. Al lado de la inconformidad amenazaba la muerte. Por eso cuando se oyó desde el carajo de la Pinta el famoso grito de Rodrigo de Triana, tierra a la vista, la alegría fue total. Eso sucedió 2 horas después de la medianoche del 12 de octubre de 1492. Aquí estamos, en octubre de 2021, celebrando ese acontecimiento y disfrutando con aquellos marineros ese momento que fue el que nos generó la tierra donde vivimos. 3 botes de desembarco armados. En el primero de ellos llegó Colón a América el 2 de octubre a una isla de las Bahamas llamada Guananí. La bitácora dice: a 2 horas después de la medianoche pareció la tierra. Luego vieron gente desnuda y el almirante saltó a tierra en la barca armada, y Martín Alonso y Vicente Yáñez, su hermano, que era capitán de la Niña. Sacó el almirante la bandera real y los capitanes con 2 banderas de la Cruz Verde que llevaba el almirante en todos los navíos por seña, con una F y una Y, encima de cada letra su corona, una de Cabo de la Cruz y otra de otro. Al momento de llegar al que luego se denominaría San Salvador, jueves 11 de octubre, dice: ese día los tripulantes de diferentes carabelas habían encontrado en el mar unas pajillas que solo nacen en tierra. Después del sol puesto y hasta 2 horas después de la medianoche, la carabela Pinta, que era la más velera que iba delante del almirante, halló tierra. Rodrigo de Triana fue el primero en verla y llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de los estrados del reino, y así lo hizo y vieron ambos tierra. El día viernes 12 llegaron a la isla de los Lucayos, en lengua guananí.
Una vez en tierra, los españoles encontraron el verdor de la naturaleza tropical, agua dulce y frutas diversas. El almirante Colón dispuso que Rodrigo de Escobedo, escribano de la expedición, registrara junto con Rodrigo Sánchez de Segovia y 2 capitanes que saltaron a tierra que diesen fe y testimonio sobre cómo él, ante todos los presentes, tomaba posesión de la isla por el rey y por la reina. Había que cumplir el contrato. Esa es la razón por la cual en cada caso ponen unos testigos de que él está tomando posesión de las tierras en nombre de los reyes, porque era un contrato con los reyes. Los habitantes de la isla Lucayos o Taínos, los españoles se referían a ellos como indios, en la creencia de que habían llegado a las Indias orientales, es decir, creían que eran hindúes. Colón lo registra así: yo, porque nos tuviesen mucha amistad, porque conocí que era mejor, que era gente que mejor se libraría y convertiría nuestra santa fe con amor y que no por fuerza, le di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio. Cuenta toda la forma como tramaron a los indios. Los espejos, claro que no es tan exagerado como lo presentan ahora, porque miran el espejo con desdén. El espejo era uno de los mayores adelantos de la humanidad en ese momento. Los espejos eran una novedad y para los indios todavía más. Los indígenas de Guaraní tenían una organización agraria fundada en el maíz, el algodón, la piña, el maní, pimienta, batata, calabazas, mandioca y tabaco, casas de bareque y huertas. Así lo describe el almirante. Ellos les dieron de todo esto a cambio de las baratijas que nosotros llamamos, que los españoles les entregaron y con las cuales los indígenas quedaron encantados. La expedición de Colón arribó después a la isla de Cuba y posteriormente a la Española, o sea, donde está ahora República Dominicana y Haití. El 25 de diciembre de 1492 encalló la nave insignia, la Santa María. Ante la imposibilidad de desencallarla, Colón ordenó desarmarla y con sus restos mandó construir el puerto llamado La Navidad, en el que dejó una pequeña guarnición. Era necesario hacerlo, puesto que los tripulantes de la nao solo unos pocos podían reacomodarse en las 2 carabelas para el regreso, en el cual Colón planeó llevar 10 indígenas con sus mantas y atavíos, animales, frutas y productos de las tierras descubiertas. 2 de los nativos eran hijos del cacique Guacanagarí. Todos los 33 españoles que quedaron en el Fuerte Navidad fueron muertos por los amigables indígenas que supuestamente estaban tramados por las cuentas y los espejos. Una vez que Colón se marchó, los nativos quedaron en una suprema superioridad numérica, asesinaron a los españoles y se los comieron. Regreso a España. El 15 de enero de 1493 el almirante dispuso el regreso de la expedición. Colón regresó a España en la carabela La Niña, la que inicialmente tenía Vicente Yáñez, pero con el mando de la expedición. Zarparon el 16. El 24 de febrero de 1493, en pleno regreso por alta mar, los azotó una fuerte tempestad. El contacto visual entre la Pinta y la Niña se perdió completamente, y en cada una de las carabelas la creencia era que la otra había naufragado. Y así lo reportó cada una al regreso. La Pinta, al mando de Martín Alonso, inicialmente tocó tierra en Bayona, al norte, donde el Pacto de Bayona, al norte de España. El 15 de marzo, pues reportó la muerte del almirante abogado en la otra. Y el 15 de marzo, en Palos de Moguer, se reportó la siguiente. Perdón, se reportó en las Islas Azores, donde Colón atracó. Allí reportó Colón el naufragio de la Pinta y la muerte de Martín Alonso. Cada uno reportó la muerte del otro, los 2 estaban vivos. Pero luego regresó al puerto de Palos el 15 de marzo y posteriormente se encaminó a Moguer, donde cumplió el voto que había realizado durante la tempestad. Cristóbal Colón pasó la noche orando como agradecimiento frente al altar mayor. Esta ceremonia se cumple regularmente en la iglesia de Moguer todos los años desde entonces. Posteriormente, enterado de que no había naufragio,
se encaminó a Barcelona para informar a los reyes católicos de su descubrimiento. Colón fue nombrado primer almirante de la mar Océano, primer gobernador y luego primer virrey de las Indias, cargos y título que la corona de Castilla le entregó en atención al trascendental descubrimiento del Nuevo Mundo. Colón realizó 4 viajes a América, en 1492, en 1493, en 1498 y en 1502, siempre sirviendo a la corona española. A pesar de los títulos obtenidos y el reconocimiento universal como un gran navegante y arriesgado explorador, nunca supo que había descubierto todo un continente. El almirante de la mar Océano, Cristóbal Colón, falleció en Valladolid, España, en el año de 1506. Y para finalizar, solamente anotemos que, como quien descubrió que este continente era diferente a las Indias Orientales, que era algo completamente nuevo, y recibió por esa razón el reconocimiento, fue Américo Vespucio, y el continente se llamó América. El reconocimiento a Colón lo hizo nuestra patria, porque Colombia se puso Colombia en homenaje a don Cristóforo Columbus, el autor de esta extraordinaria hazaña, de la cual he tratado de poner a ustedes un recuerdo, porque pienso que en términos generales todos conocen muy bien esta historia. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría, por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias, mi coronel. Ha sido una conferencia verdaderamente iluminante, porque nosotros tenemos noticia de Cristóbal Colón y del descubrimiento de América en una forma muy escueta, pero un relato como el que usted ha hecho es una cosa verdaderamente extraordinaria, iluminante. Y eso da pábulo a que entendamos que la historia, sobre todo la historia antigua, está contada muy parcialmente. Es decir, hay que investigar mucho para poder conseguir la realidad de todos esos hechos. Y es lo que estamos tratando de hacer aquí en la Sociedad Bolivariana. Es decir, no solamente ajustarnos a los textos que hay sobre historia, sino buscar un poquito que nuestros muy ilustres miembros, usted, el coronel, investiguen, como en este caso. Es iluminante porque así la gente sí va a conocer de verdad la trayectoria de Colón y la importancia inmensa que tuvo su descubrimiento, a pesar de que él no se diera cuenta de que ha descubierto un continente nuevo. Muchas gracias, mi coronel, por esta maravillosa intervención. Realmente usted es un hombre muy preparado, es un intelectual de mucha valía. Lo apreciamos muchísimo y esperamos que aquí en adelante sus otros puntos de investigación nos lleguen para poderlos disfrutar con los compañeros de la Sociedad Bolivariana. Muchísimas gracias, mi coronel, y un gran abrazo. Hay algunas personas que quieren hacer alguna intervención o que hacerle alguna pregunta. Vamos a ver quiénes son. Bueno. No. Doctor Santamaría, general Salcedo. Hola, mi general. Mi general, un gusto de saludarlo, un gusto de verlo, mi general. Bueno, primero que todo, mi cordial saludo para Luis Alfonso Plaza Vega, para Tania, su esposa, sus hijos. Contarle que hace unos días, en una ceremonia espectacular allá en la escuela militar, el curso Juan Bautista Solarte Obando, en donde yo era el comandante de esa compañía, yo saqué ese curso de subtenientes hace 50 años. Yo era el comandante de la compañía y Alfonso Plaza Vega era el teniente ejecutivo de esa compañía.
como las cosas uno no las maneja, sino que el destino lo va llevando uno. 18 años después, yo era el comandante de la segunda brigada y Augusto Alfonso Plaza Vega era el jefe de Estado Mayor de la brigada. Muy honrado, general. Recuerdo que salí una vez en vacaciones por A o B o C motivo y entonces me llamaban mi general para informarle que tal cosa. Y ¿para qué me cuenta? Si el comandante, el encargado de la brigada es usted, haga lo que pueda mientras yo regreso, porque no todas las veces tiene uno la oportunidad de comandar una brigada que salía desde Urabá hasta Punta Gallinas, allá al norte, toda la Guajira. De manera que tuvimos la oportunidad de estar mucho tiempo en eso. Después, en los días aciagos, tuve la oportunidad también de ir a una citación que me hiciera la fiscal del caso, una tiranita. Y entonces, punto por punto, me tocó, basado en los conocimientos que tenía sobre los hechos del Palacio de Justicia, entonces demostrarle los errores tan grandes que se habían cometido con respecto al juicio de Alfonso Plaza Vega. Fue extraordinario haber podido demostrarle a esa fiscal que la equivocación tan grave que se estaba cometiendo en cosas técnicas que una fiscal o un fiscal normal no tiene por qué conocerlo. Sin embargo, a pie juntillas toda la prensa y todos los interesados en destruir la plaza, pues lo hacían. Entonces hoy quiero hacerle ese reconocimiento porque es un hombre de valor, es un gran historiador, tuvo la oportunidad de estar en España y después ese recorrido, inclusive en Sudáfrica, por eso fue que voy a dar allá en Cabo de Horno. Entonces, Plazas, me siento gratamente complacido de tenerlo acá en la Sociedad Bolivariana nuevamente, porque usted es miembro de nuestra Sociedad Bolivariana. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, mi general. Muy honrado de haber trabajado a órdenes suyas y de que usted haya sido uno de mis preceptores. Muy bien. ¿Quién más quiere hacer un comentario? Queremos saber. Doctor Miguel. Hola, coronel. Adelante. Bueno, en primer lugar, felicitar de manera muy sincera al coronel Plazas Vega por esa excelente conferencia que nos ha dado esta tarde. Esa conferencia hace relación de manera absoluta y concreta a su condición de miembro de número de la Academia Colombiana de Historia. De manera que es suficiente el mencionar ese detalle para dar el crédito que ese trabajo que nos ha presentado hoy tiene y que tendrá. De manera que será un lujo tener para nosotros ese resumen también hecho en las publicaciones de la Sociedad Bolivariana. Y gracias a usted también, presidente, por la invitación sobre este tema que hizo al coronel Plaza. Muchas gracias, muy amable. Mi coronel, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Miguel Santamaría, mi coronel Mario fue otro jefe mío, desde muy temprano. De modo que le agradezco mucho sus palabras y me complace mucho saludarlo en esta oportunidad. Bueno, ha sido en realidad una oportunidad magnífica que nos haya traído el coronel Plazas Vega. Esta interesantísima conferencia. Es que en realidad la gente no conoce de verdad lo que pasó. Es decir, aquí simplemente se dice que Colón vino y descubrió América y que vinieron los españoles después y se tomaron esto. Pero en realidad esto tiene una cantidad de incidencias y una cantidad de puntos muy interesantes. Porque es que Colón, por ejemplo, trató de que esto lo descubrieran los ingleses. Hubiera sido otro paseo distinto.
y también los otros miembros de Europa que tenían poder y posibilidades. De manera que esta ha sido una conferencia extraordinaria y la hemos disfrutado profundamente, querido coronel. Muchas gracias y esperamos que en una próxima oportunidad nos vuelva a regalar otra de sus experiencias y sus conocimientos históricos. Muchas gracias a todos por la audiencia y hemos tenido una oportunidad muy agradable en el día de hoy. Un gran abrazo a todos.